Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este primer día de la semana, día de resurrección. Cada primer día de la semana tu iglesia se reúne para celebrar que tú no te quedaste en la tumba. Tú resucitaste al tercer día. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Padre, porque tú resucitaste a tu Hijo. Primicia Él es de todos los que resucitaremos. Bendícenos, Señor, en esta clase. Haz que en medio de estos temas nosotros podamos tener esperanza, podamos tener ánimo, podamos tener fuerzas para nuestra santificación. Gracias por Iglesia Bautista Reformada de Miami. Bendice todo lo que vamos a hacer en este día, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. En la semana pasada nosotros estuvimos viendo cuáles eran los eventos escatológicos. Para las personas que nos visitan por primera vez, nosotros estamos en una serie de clases acerca de qué dice la Biblia que pasará en el futuro, o también llamado en teología escatología. La Biblia claramente evidencia que ocurrirán en el futuro algunos eventos que nosotros los clasificamos en la clase pasada, que los clasificamos en eventos centrales y en eventos periféricos, dada la importancia que la propia Escritura da de estos eventos. La clase pasada pudiéramos resumirla en esto. Eso fue todo lo que hicimos la clase pasada. Colocar los eventos escatológicos diferenciarlos en centrales y periféricos. Nosotros vimos que la Biblia solamente pone 3 eventos centrales de la escatología bíblica, 3 eventos que son fundamentales, centrales. Es la segunda venida en gloria de Jesucristo, la resurrección general, la resurrección de los muertos y el juicio final, o también llamado juicio general. Y vimos también que en esos eventos habían eventos periféricos. Periféricos significa que no tienen la misma importancia que los eventos centrales. Y por cierto, en los eventos periféricos es en los que tenemos diferencias entre algunas denominaciones. O sea, ninguna denominación cristiana, ninguna denominación ortodoxa, ortodoxia significa que es verdadera, ninguna denominación verdadera tiene problemas con los eventos centrales, o sea, tiene problemas en creer estos eventos centrales. O sea, todas las iglesias cristianas ortodoxas creen en la segunda venida, creen en la resurrección de los muertos y creen en el juicio final, todas. Ahora, donde empiezan los problemas es en detalles de esos eventos centrales, pero mucho más en los eventos periféricos. Los eventos periféricos yo les puse 4, hay algunos más, mis hermanos, hay muchos más. Las batallas de Armagedón, de Gog y Magog, también llamadas, muchos otros eventos que ponen algunos otros hermanos, pero yo quise ponerle solamente estos 4 porque dentro de los periféricos son los más importantes también. Hablamos de la gran tribulación, hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de la apostasía y el anticristo y del milenio, Muy bien, en el día de hoy lo que haremos es ver las principales posturas teológicas que han tratado de organizar esos eventos a lo largo de la historia del cristianismo. La clase de hoy es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ya nos vamos acercando como al corazón de la escatología. El que quiera dar este curso completo, esta clase viene siendo muy importante. ¿Por qué razón? Porque vamos teniendo la idea clara cómo diferentes hermanos a lo largo de los siglos de la iglesia han tratado de organizar estos eventos escatológicos. Todos estos eventos giran en torno a la interpretación que se le da de manera diversa a un texto de las Escrituras. ¿Cuál es el texto? Desafortunadamente, porque nosotros no quisiéramos ni que eso fuera así. ¿Cuál es el texto? El texto es el texto de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 7. Los esquemas escatológicos, todos se basan y tratan de organizar estos eventos en base a la interpretación que se le da a un texto de la Biblia que es Apocalipsis 20 del 1 al 7. Lo leeremos después en la clase, no se preocupen. Que habla acerca,
esencia de ciertas personas que vivirán y reinarán con Cristo, y las interpretaciones divergentes de este pasaje han llevado a la formación de 4 principios o 4 esquemas de interpretación sobre la naturaleza del milenio o del reino milenial que aquí se presenta en este escrito de Apocalipsis. 4 puntos de vista, mis hermanos, en cuanto a esto que vamos a empezar a organizar. Los 4 puntos está primero una postura histórica del premilenialismo que se llama premilenialismo histórico, porque ellos queremos con este esquema diferenciarlo de una postura más reciente en la historia de la iglesia que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama una postura más reciente, una postura premilenialista más reciente? El premilenialismo dispensacionalista. O sea, el premilenialismo histórico es una postura más antigua en la historia de la iglesia, mientras que el premilenialismo dispensacional es una postura mucho más reciente del siglo XX, mucho más reciente en la historia del cristianismo. Nosotros también veremos otra postura que se llama postmilenialismo, que es una postura también antigua de la historia cristiana. Y en último lugar, veremos la postura que se llama amilenialismo, que por cierto es la que nosotros defendemos. Estos 4 puntos de vista relacionan en su nombre 2 eventos. ¿Cuáles son? ¿Por qué pre y por qué milenialismo? A ver, o a y milenialismo, para ir entrando en pensando. Pre, ¿qué significa? Antes de, ¿verdad? Po significa después de, y a, no, que no. Ahora, ¿después de qué? ¿Después de qué? No. Después de la venida de Cristo. O sea, en el premilenialismo, Cristo viene antes del milenio. En el postmilenialismo, Cristo viene después del milenio. Y en el amilenialismo, no. Ahí sí hay un problema por acá, una herejía acabaron de decir por acá, que es mejor que no la hayan oído. Y ni la voy a repetir para que no quede grabada, porque es tan grave esa herejía. Fue jugando, ¿verdad? Me imagino. Yo no sé quién fue. Significa que de verdad que a nosotros no nos gusta ese término, es lo primero que significa. Que ese es un término que no vamos a usar casi, porque de verdad que no nos gusta. Porque primero, nosotros sí creemos en el milenio. Y segundo, nosotros sí creemos que Cristo viene por segunda vez. Así que el término es muy malo. Y vamos a usar otro término que después le voy a decir cómo le vamos a llamar. Vamos a decirle desde ahora, para que no se me vayan a atormentar. No sé ni por qué no lo puse. El término amilenialismo lo vamos a sustituir por el término milenialismo realizado. Milenialismo realizado. Después vamos a ver por qué es mejor ese término que amilenialismo. Pero amilenialismo al final significa que no creemos en la interpretación simbólica del milenio. Los amilenialistas no creen en en la interpretación literal del milenio. Los amilenialistas no creen en la interpretación literal del milenio. Ahora, así que cabe hacerse una pregunta inicial, y es: ¿por qué los esquemas son tan divergentes? ¿Por qué hay tantas diferencias en cuanto a la postura escatológica que nos diferencia tanto de hermanos que nosotros le tenemos mucho cariño, pero que en esto no pensamos igual? Bueno, leamos entonces, mis hermanos, sin más, Apocalipsis capítulo, bueno, ahí les puse, los premilenialistas creen que Cristo vendrá antes del milenio, los postmilenialistas creen que Cristo vendrá después del milenio, los amilenialistas realmente creen en el milenialismo realizado, que así le vamos a llamar. ¿Ok? Pensaba que no lo había puesto, pero esa es la idea. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7. Este texto nosotros vendremos nuevamente en próximas clases, pero vamos a leer desde ahora para ir relacionándonos con el tema. Déjenme ver si puse el texto. No. Algún hermano que lo lea. Apocalipsis 20, 1 al 7. Vamos.
Vamos, rápido. Muy bien, mis hermanos. Sé que lo leímos rápido, pero hay al menos 4 cosas que se dicen en ese pasaje que quiero que ustedes vean si es verdad lo que estamos diciendo o no. En primer lugar, el pasaje dice que habrá un periodo de tiempo llamado milenio. Eso lo dice claramente, ¿verdad? Dice que el diablo y Satanás, que es la misma persona en Apocalipsis, fue atado por 1000 años, ¿verdad? Por 1000 años. En segundo lugar, dice que en ese periodo de tiempo Satanás será atado para que no pueda engañar más a las naciones. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Con ese objetivo, Satanás fue atado para que no engañase más a las naciones. Tercer lugar, dice que en ese periodo de tiempo ciertas personas, a las que en el pasaje les llama santos, sacerdotes, decapitados por causa de la fe, reinan con Cristo. Y dice en último lugar que cuando se cumpla ese periodo de tiempo de forma abrupta, Satanás será desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? Exactamente yo creo que es lo que dice ese texto. Hay 4 informaciones que nos da el texto y son estas. Que hay un periodo de tiempo que ese periodo le llama un milenio, 1000 años. Dice que en ese periodo de tiempo Satanás será atado para que no pueda engañar más a las naciones. Dice que en ese periodo de tiempo, mientras Satanás está atado, ciertas personas reinan con Cristo, los santos, los sacerdotes y decapitados por causa de la fe. Santos sacerdotes le llama a esa misma persona. Y en último lugar dice que para cuando se cumpla ese periodo, Satanás será desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo, lo dice así exactamente el texto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y ahí pueden leer que ese corto periodo de tiempo en que Satanás será desatado. Ahora, las diferencias en los esquemas escatológicos están en la interpretación de estos eventos. ¿Cómo interpretar estos eventos presentados en Apocalipsis 20? Y entonces surgen una serie de preguntas que ustedes las tienen en la mente, pero que yo se las voy a poner acá. En primer lugar, ¿es el milenio un periodo literal de 1000 años? O sea, ¿debo interpretar literalmente 1000 años? Segundo, ¿cuándo ocurrirá ese periodo? ¿Antes o después de la segunda venida, que es el evento central de las Escrituras? Eso, todo el que viene a este texto se pregunta, ¿ese periodo de tiempo ocurre antes o después? Tercero, ¿qué significa esa atadura de Satanás? ¿Qué significa que Satanás fue atado? Cuarto, ¿a qué se refiere cuando dicen que los santos reinarán con Cristo en ese periodo de tiempo? Y quinto, ¿es este un periodo de tiempo que pertenece a este tiempo, que eso lo vamos a ver después, o a la eternidad? ¿A cuál de los dos tiempos pertenece? ¿Pertenece a este tiempo o pertenece a la eternidad? Todas esas preguntas las vamos a responder, obviamente, a lo largo no solo de esta clase, sino a lo largo de esta serie. Bueno, veamos entonces las 4 interpretaciones que le han dado a este texto y su ubicación en el esquema escatológico. Y en la clase de hoy, obviamente no podemos ver las 4 interpretaciones, solo veremos 2 de ellas. En primer lugar,
veremos el premilenialismo histórico. Premilenialismo histórico. El primer esquema que le ha tratado de dar respuesta a estos eventos es el premilenialismo histórico. Se llama premilenialismo histórico por eso, por lo antiguo en la historia de la iglesia. Para hacerlo distinguir del premilenialismo dispensacional, pues el dispensacionalismo es una postura teológica relativamente reciente en la historia de la iglesia. Sin embargo, el premilenialismo histórico acompaña a muchos hombres de Dios del pasado. Según el premilenialismo histórico, aquí está su esquema, mis hermanos. Miren, vamos a interpretar el esquema para que vean que es sencillo, no es difícil. Cristo, esta cruz simboliza la muerte de Cristo, la primera venida de Cristo, ¿verdad? Durante la primera venida de Cristo se inició una cosa que se llama el periodo de la iglesia. ¿Alguien está en desacuerdo con ellos con eso? ¿Alguien está en desacuerdo? No, pero la iglesia inició en Hechos capítulo 2. Eso yo creo que casi todos estamos de acuerdo. Bueno, todos deberíamos estar de acuerdo. En eso ellos están claros. Porque la iglesia de Cristo, exacto. La iglesia es verdad lo que dice Jenny. En un sentido, la iglesia también es antiguo testamentaria porque la iglesia es el remanente de Israel. Amén. Pero en un sentido, la iglesia inició con la muerte de Cristo. Cuando en Hechos capítulo 1, los que estaban allí reunidos vieron al Señor ascender a las nubes de los cielos y Jesús les dijo antes de ascender, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el periodo de la iglesia se inicia con la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice el 70 después de Cristo porque es la caída de Jerusalén, etcétera, pero no tiene ninguna importancia en este esquema. Ahora, en el periodo de la iglesia, antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida en gloria, ellos creen que va a haber un periodo de gran tribulación. Ahí está eso, le llaman la semana 70. Pero este es un periodo de gran tribulación. Jesucristo va a venir de manera en gloria, de manera manifiesta, como mismo nosotros lo estudiamos en la clase anterior, y se producirá una primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, según este esquema? Sí, ellos tienen alguna diferencia con nosotros ahí. La primera resurrección es la resurrección de los creyentes. Los creyentes resucitarán con Cristo en su segunda venida. Y entonces pasarán a un estado que es el milenio de Apocalipsis 20. 1000 años literales pasarán sobre la tierra, donde en estos 1000 años, ¿qué pasará? Habrá una mezcla de gente resucitada en cuerpos glorificados con gente inconversa en cuerpos no glorificados. ¿Ustedes se imaginan eso? En esta tierra. De tal manera que el milenio viene siendo algo que no podemos ubicar bien. Si en este siglo, que Jesús le llamó, ¿cómo? ¿Cómo le llamó a este siglo Jesús? El presente siglo malo, pero el milenio no es del todo malo, porque ahí hay gente en cuerpos resucitados, viviendo con gente que no han resucitado en cuerpos carnales. O sea, aunque ellos reconocen que como Cristo va a estar en la tierra gobernando, entonces el pecado será, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, un poquito disminuido. El pecado será una tierra buena, pero ahí hay gente no glorificada, no resucitada, no transformada. De tal manera que al final del milenio habrá eso que llamamos una resurrección de los impíos, otra resurrección diferente a la nuestra de los impíos, y el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final. El juicio final se produce al final del milenio. Entonces pasaremos a la eternidad. Es un esquema complejo, ¿verdad? Y difícil. No es el más complejo. Cuando le pongas dispensacionalismo, ahí se van a caer para atrás. Vamos a ponerlo un poquito más complejo porque ellos no lo hacen tan sencillo. Ellos lo ponen más así, ¿verdad? Esto sí lo tomé de un dispensacionalista. La época está en inglés, pero es sencillo de entender.
Cristo en su primera venida introduce la época de la iglesia, el periodo de la iglesia. Durante ese periodo de la iglesia va a haber un periodo de gran apostasía al final del periodo de la iglesia. La iglesia pasará la gran tribulación. La gran tribulación será pasada por la iglesia, como nosotros también lo creemos. En ese periodo de gran tribulación también está el momento del anticristo, un evento periférico que vimos, que también nosotros creemos que en la gran tribulación va a estar ahí el anticristo, pero Cristo desciende a la tierra. Cristo desciende con judíos que se habían convertido. En el momento del descenso de Cristo a la tierra se produce la primera resurrección. Esto, righteous dead rise, eso significa que los justos son los que van a resucitar en el momento de la primera venida. Ahí, en el momento de la primera venida, se inicia el milenio, Satanás es atado, el templo de Jerusalén es construido, comienzan los sacrificios nuevamente, los rituales del templo, todos aquellos sacrificios, y entonces, al final del milenio, Satanás es desatado por un poco de tiempo, entonces viene Cristo, vence a Satanás en esa batalla que se llama de Gog y Magog, que después la podemos ver, y entonces viene. Antes del juicio del gran trono blanco se produce la resurrección de los impíos y entonces se produce el juicio final y el estado final. Si lo entendieron perfecto, vaya, soy el mejor maestro de la historia, pero es eso lo que estamos hablando, ¿ok? Es complejo, pero es eso lo que nuestros hermanos premileniales históricos creen. Exactamente. ¿Qué pruebas bíblicas ofrecen los premilenialistas históricos como fundamento de la enseñanza de que habrá un reino terrenal de 1000 años después del regreso de Cristo? Porque realmente, mis hermanos, lo que a nosotros nos causa duda de este esquema, vamos a ver el anterior, es realmente esto, ¿no es verdad? Es poner el milenio ahí. Que es como que tú dices, bueno, pero no es esto ni es lo otro, que es raro, está eso puesto ahí, en el medio ahí. Un periodo de tiempo donde no estamos en la nueva tierra, donde no hemos todos sido resucitados, solamente los creyentes. Un periodo de tiempo donde hay paz, pero también hay impíos, donde hay santidad, pero también hay pecado. Un periodo de tiempo raro antes del estado eterno. Es raro en las Escrituras. ¿Qué argumentos ellos ponen para justificar este periodo de tiempo? Primero, en sentido general, la mayoría de los premilenialistas históricos reconocen el hecho de que el único lugar en el cual la Biblia habla de un reino terrenal de 1000 años es Apocalipsis 20, el único lugar. Ellos ven en este texto una clara alusión de que después de que Cristo venga, se establecerá un reino de 1000 años literales en la tierra. Pero hermanos, nosotros vemos que interpretar Apocalipsis 20 como un periodo literal de 1000 años, un periodo en el cual ya estamos resucitados con cuerpos glorificados, pero aún vivimos en un mundo caído, en el cual todavía está el pecado y todas sus consecuencias, es bastante ajeno a las Escrituras. ¿No les parece ajeno a ustedes que han leído el Nuevo Testamento? ¿No les parece ajeno que después que Cristo venga por segunda vez, tengamos nosotros que seguir lidiando con el pecado y sus consecuencias? ¿No les parece ajeno a las Escrituras, raro en el mensaje del Nuevo Testamento? Yo les hago esta pregunta. ¿Acaso no enseña la Biblia claramente que después de la segunda venida pasaremos al estado eterno en cuerpos glorificados? Le hago otra pregunta. ¿Acaso no enseña claramente la Biblia que la segunda venida es el acontecimiento central que divide este mundo malo de la eternidad? Les hago otra pregunta. ¿Dónde colocar al milenio en esta división, en esa división sencilla que vamos a estudiar, hermanos? En la mente de Jesús, de este presente tiempo malo y un mundo venidero sin pecado, eterno, glorioso para el pueblo de Dios. ¿Dónde podemos colocar el milenio ahí? ¿Dónde colocaremos el milenio? Piensen en estas preguntas y ahora leamos este texto. Vamos a leer. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver dónde nuestros hermanos dispensacionalistas, si este texto encaja en esos esquemas que les dije anterior. En ese esquema que les dije anterior, porque es un solo esquema, uno con más detalle o con menos detalle. Pero este texto encaja en ese esquema.
Vamos a leerlo. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien? Si no lo leo yo. Dale. Muy bien. Da un esto ahí, hermano. Todos los que saben de la Biblia, todos los comentaristas serios, claramente el apóstol Pedro, dicen que claramente el apóstol Pedro, y yo creo que no hay que ser un teólogo de una universidad, de Yale, ni nada de eso, para darse cuenta, mis hermanos, que ese texto Pedro se está refiriendo a todas las obras de la tierra. Pedro tiene un mensaje obviamente final, apocalíptico, un mensaje de, Pedro le está diciendo, oye, todo esto que ustedes miran será deshecho. Y en esa frase, obviamente Pedro se está refiriendo a todo, incluyendo el pecado, incluyendo este sistema de vida. O sea, Pedro lo que está pensando ahí es que esta forma de vida, esta manera de vivir, este mundo en el que vivimos, todo lo que nosotros hoy contemplamos será deshecho, será completamente borrado. Esa es la idea de Pedro. Ese elemento de quemadas, las obras serán quemadas. Obviamente Pedro está refiriéndose a el final. Sígueme, hermano. Un momento. Hermanos, si Pedro solamente se estuviera refiriendo ahí a las cosas materiales, ¿qué sentido tendría esta aplicación práctica? Si Pedro estuviera refiriéndose a los árboles de atrás de la casa, al jardín de la casa, a la matica que compraste en Home Depot, si él estuviera refiriéndose a eso solamente, ¿cómo Pedro va a decir, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Obviamente Pedro se está refiriendo al sistema de cosas. Pedro, la aplicación es, mi hermano, no te enredes en el sistema de este mundo. Este sistema de este mundo va a perecer. No te enredes en la forma en que vive el mundo, porque todo eso va a perecer en un instante, en un momento. En ese momento en el que los cielos pasarán con gran estruendo, en ese momento en el que el Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nadie lo está esperando. Sigue, hermano. Hermanos, vamos a ser sinceros con las escrituras. Yo siempre también se lo digo a los muchachos en la casa. Sean sinceros con la Biblia, a los jóvenes también. Sean sinceros con la Biblia. Si, como dice mi hermano César, yo no voy a ninguna escuela. No tengo ningún título teológico. Este texto lo abre aquella, y no estoy denigrando a las personas mayores, pero esa viejita sentada en su casa, sencilla. Mi hermano, esa señora sencilla puede decir ahí, no, espérate, Pedro, que hay un milenio en el cual nosotros vamos a andar con inconversos, todavía hay que esperar un poco más. Hermano, eso lo dice el texto. Esa señora obviamente va a decir, cuando el Señor venga, esto se acabó. Eso, si hay algo claro que enseña ese texto es que cuando Cristo regrese, se acabó la parranda. Si hay algo claro que enseña ese texto es que cuando Cristo se venga, nosotros pasaremos a un estado eterno y mejor. No lo enseña claramente el texto, mis hermanos. ¿Dónde colocar el milenio aquí? Sin lugar a dudas, parece muy claro que para Pedro la segunda venida simbolizaba la entrada a lo que él llama como los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dice Joquema, el milenio de los premilenialistas, por tanto, es una suerte de anomalía teológica. No es como la era presente, ni es como la era por venir. Es ciertamente mejor que la era presente, pero está bastante lejos de ser el estado final de la perfección de los creyentes. El milenialismo es como algo, una anomalía teológica.
¿Lo ven, mis hermanos? ¿Lo ven? ¿Lo ven claro? Bueno, si no lo ven claro, vamos a verlo claro. Vamos a buscar otro texto. ¿Algún hermano que lo lea? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Le dirán estos el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, ¿de qué está hablando ahí Jesús mismo? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Del juicio final. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, y es una frase muy interesante porque se está refiriendo al mismo. ¿Saben eso? En los evangelios, el que ha leído los evangelios saben que Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre, pero él se está refiriendo a él mismo. Y Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de sus ángeles, entonces si hay algo claro en ese texto es que va a venir el juicio final. Eso es juicio final, mis hermanos. El juicio final no es más que la separación de las ovejas de los cabritos. Las ovejas, ¿para dónde irán? A la vida eterna. Los cabritos irán al castigo eterno. Si hay algo claro en ese texto es que en la segunda venida de Cristo se va a establecer un juicio final. Y por cierto, un juicio que es para todos. ¿No es verdad? Para todos. Se nos enseña claramente que el retorno de Cristo está unido a otro acontecimiento de la escatología, el juicio final. El momento en el que todos los hombres se presentarán delante de Dios para ser juzgados. Y es el momento de la separación entre las ovejas y los cabritos. Así que mis hermanos, como vemos en este esquema premilenial, el juicio está unido a la venida de Cristo. Y es incongruente separar el juicio final de un periodo sobre la tierra que estaremos con los incrédulos. Es incongruente, mis hermanos. Visto que un reinado terrenal de 1000 años por parte de Cristo no es enseñado en ninguna parte de las Escrituras, y dado que las características de este reino milenial están en conflicto con la que la Biblia enseña en otras partes sobre la segunda venida y sobre la era por venir que le sigue, ¿por qué debemos afirmar que Apocalipsis 20, 1 al 6 enseña que habrá un reino tal? En lugar de insistir en que Apocalipsis 20 afirma una enseñanza que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, ¿no es sabio interpretar ese libro apocalíptico a la luz de las claras enseñanzas del resto de la Escritura? ¿No es más seguro, mis hermanos? ¿No es más seguro? Bueno, vamos a la otra manera de ver los eventos que tratamos de organizar. También los cristianos han tratado a lo largo de la historia de ver estas cosas en otro esquema escatológico, y es el esquema del postmilenialismo. Los postmilenialistas creen que Cristo regresará después del milenio. Y ahí tengo que poner la frase de un hermano nuestro en la fe que se llama Loraine Boerner. Loraine Boerner es un postmilenialista, un hermano del que hemos recibido mucho, pero él es postmilenialista. Dice él, hemos definido el postmilenialismo como ese punto de vista respecto a las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios está siendo extendido ahora por el mundo a través de la predicación del evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de las personas, que el mundo será eventualmente cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al fin de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado milenio. Déjenme ver. Enseguida van a darse cuenta de lo que está diciendo Loraine Boerner. A lo mejor hay algún postmilenialista aquí, déjame hablar bajito. Los postmilenialistas, nuestros hermanos postmilenialistas, enseñan que Cristo vino por primera vez, murió en la cruz del Calvario, como todos los cristianos, y que eso inició la era de la iglesia, la historia de la iglesia en Hechos capítulo 1. Esa iglesia ha venido extendiendo el evangelio. ¿Por qué razón? Porque el mismo Hechos 1 dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces nuestros hermanos postmilenialistas dicen, a través de la predicación de la iglesia, de el ahínco evangelístico de la iglesia, el mundo llegará a un estado tal que será un mundo cristianizado en el milenio. El milenio, por lo tanto, no es la consecuencia de la venida de Cristo, como dicen los premilenialistas, sino es la consecuencia del esfuerzo evangelizador de la iglesia. Por lo tanto, Cristo vendrá después de un largo periodo de justicia y paz llamado milenio. ¿Entienden, hermano? Por eso son postmilenialistas, porque la segunda venida en gloria viene después del milenio. Cristo viene sobre un mundo que ha sido ganado por la iglesia. Y obviamente esta postura teológica cogió mucho ahínco en época de los puritanos, porque nuestros padres puritanos vieron que la iglesia iba con una marcha potente. Y era obvio pensar en aquel momento que la iglesia, a través de ese avivamiento puritano, iba a lograr conquistar el mundo. Y nuestros hermanos, muchos puritanos, fueron postmilenialistas, porque creían que a través de la obra de la extensión del evangelio, Cristo vendría sobre una tierra cristianizada. Según los postmilenialistas, la era presente desembocará de forma natural en la era del milenio, a medida que una proporción cada vez mayor de habitantes del mundo se vaya convirtiendo al cristianismo a través de la predicación del evangelio. A medida que el milenio se vaya transformando en una realidad, los principios cristianos de fe y conducta serán la norma para las naciones y los individuos. Hermano, como me gustaría ser postmilenialista, porque de verdad que da esperanza, ¿verdad? El pecado no será eliminado, dicen ellos. Hermano, estoy citando la fuente de ellos. No estoy haciendo un muñeco de pajas. Ellos dicen exactamente esto. Esto es de Lorraine Boerner, uno de los mejores exponentes del postmilenialismo. El pecado no será eliminado, pero será reducido a un mínimo. De tal manera que viviremos en una tierra cristianizada. La vida social, política, dice Boerner, económica y cultural de la humanidad será muy mejorada. Habrá condiciones generalmente prósperas en todo el mundo, la riqueza será ampliamente compartida y el desierto florecerá como la rosa. Naciones antagónicas trabajarán juntas en armonía. Esta edad de oro de prosperidad espiritual durará un largo periodo de tiempo, quizás mucho más de los 1000 años literales. En las palabras del mismo Boerner dice, esto no quiere decir que habrá alguna vez una época en este mundo en que cada persona sea cristiana o que todo pecado sea abolido, pero sí significa, dice Boerner, que el mal, que los principios cristianos serán la norma en vez de la excepción y que Cristo regresará a un mundo verdaderamente que le espera, cristianizado. Por tanto, los postmilenialistas están de acuerdo en que la gran tribulación, y entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde ponen nuestros hermanos la gran tribulación aquí? Bueno, ellos resolvieron ese problema más fácil de lo que ustedes se piensan. Ellos dicen que la gran tribulación ya pasó, esa que se narra en Mateo 24, y que la apostasía de Tesalonicenses 2 ya han pasado. La iglesia no pasará por nada de eso. ¿Qué prueba bíblica ofrecen los postmilenialistas como fundamento de su posición? Bueno, la prueba bíblica principal de ellos es la Gran Comisión. Ellos dicen que en la Gran Comisión, déjenme ver si por aquí lo puse. Bueno, no, le puse otro texto, pero en la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 28, al 20, nosotros los que no compartimos este esquema, usamos mucho el texto, pero no nos damos cuenta de lo que Cristo está diciendo. Dice que Mateo 28 implica ese ir y hacer discípulos a todas las naciones, implica que Cristo nos está introduciendo en el milenio. Cristo manda a todo pueblo, a todos los cristianos a ser discípulos a todas las naciones, y esa comisión no es simplemente un anuncio de que el evangelio debe ser predicado, sino que incluye la promesa de una evangelización efectiva de todas las naciones. Y se cumplirá eso antes del retorno de Cristo.
Mencionan Mateo 16, 18, que registra a Jesús diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese otro texto que todos conocemos. Y citan muchos pasajes de los Salmos. Es interesante cómo los postmilenialistas, nuestros hermanos, citan muchos pasajes de los Salmos como cumpliéndose en ese milenio que la iglesia logrará. Por ejemplo, ellos dicen que este texto se refiere al milenio que logrará la iglesia. Dice el texto: acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ellos dicen el monte de la casa de Jehová es la iglesia. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. A lo mejor aquí sale alguno postmilenialista después de tantos textos. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros responder a esta postura teológica? Ricardo, una pregunta que tengo dudas respecto a eso. ¿Y dónde dejan ellos entonces, en el esquema de ellos, los cielos nuevos y la tierra nueva? Sí, ellos dicen que en ese milenio será un tiempo de prosperidad, como les acabé de decir, pero no todavía en la tierra habrá pecado, pero será el cristianismo la regla. O sea, será un tiempo bueno, pero todavía necesitamos a Cristo porque todavía no hemos sido ni resucitados ni glorificados, ¿ok? O sea, Cristo no ha venido todavía. O sea, cuando Cristo venga, ahí sí se va a producir la resurrección de los muertos, el juicio final, y pasaremos al estado eterno. Pero este milenio pasará antes, por lo tanto, será logrado por la iglesia. Yo estoy seguro que hay alguno de ustedes que les guste ese esquema. Ricardo, sí, yo creo que lo que Jenny está tratando de preguntar es que si para ellos el siglo venidero, o sea, el milenio está en el siglo y no en el siglo venidero, ¿cómo ellos compaginan lo que dice Cristo de que no se casarán, ni se darán casamiento, serán como ángeles, no morirán más? O sea, todas esas cosas pertenecen al siglo venidero, a la eternidad. Yo estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, yo no sé cómo lo compaginan. Ese es el problema. Que hay otros textos de la Escritura que dan mucha más luz y que obviamente no pueden compaginarlos, mis hermanos. No lo compaginan. No pueden. Aunque esto parezca hermoso lo que estamos diciendo, no se compagina con otra realidad que presenta la Escritura. ¿Ok? Acuérdense, mis hermanos, la Biblia presenta claramente que la segunda venida es nuestra esperanza. Nosotros no esperamos vamos a hablarlo en lenguaje cotidiano. Vamos ahora. Nosotros no esperamos nada para vivir mejor que no sea la segunda venida. ¿Están de acuerdo conmigo? Nada para vivir mejor fuera de la segunda venida. La esperanza de nosotros no está ni en el crecimiento de la iglesia. La esperanza de nosotros está en que Cristo regrese por segunda vez a la tierra. Ahí está la esperanza del cristiano. Nada va a mejorar nuestra forma de vida que no sea Cristo en su segunda venida. Ese es el grave problema de esta doctrina teológica. Ricardo, por amor a esos hermanos postmilenialistas, se registra en la historia que muchos de ellos, cuando vieron la evidencia histórica de que el mundo va de mal en peor, ellos cambiaron su teoría y muchos de ellos cayeron como que son mileniales. Lorraine Bonner realmente no sabemos, porque él murió y terminó siéndolo, aunque escribió el libro, no lo sabemos. Pero la evidencia histórica se registra que ellos se dieron cuenta de que eso era imposible. Amén. Amén. Es por eso que les dije el contexto. Esto se puso muy de auge en el tiempo de los puritanos, del avivamiento de la iglesia, pero el postmilenialismo casi ha quedado al olvido, ¿saben, hermano? Este esquema teológico no lo sostiene casi nadie en la época actual. Yo no conozco a nadie que sea postmilenialista. No sé si alguno de ustedes conoce a alguien postmilenialista. Yo no conozco a nadie, por lo menos ningún autor importante que sea postmilenialista. Ha quedado casi en el olvido, porque la iglesia se ha dado con la realidad de que, hermanos, este mundo no se cristianizará
Jamás, a no ser que Cristo regrese en las nubes de los cielos. Nosotros siempre seremos los menores. Nosotros siempre seremos la excepción. Pero es que Jesús nos los dijo. No, Jesús nos dijo que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Esto no es un camino de multitudes, aunque sea nuestro deseo, mis hermanos. Y que pocos son los que entran, aunque sean. Ustedes saben que en los cultos de oración nosotros oramos porque esa Jayalía entera se convierta a Cristo. Hermano, es nuestro deseo, pero no es la realidad. No se ajusta a la realidad. Yo me acuerdo en Cuba, Cuba para Cristo. ¿Se acuerdan de aquellas campañas? Cuba para Cristo ya. Sí, pero no es la realidad. La iglesia siempre será ese rebaño pequeño. Ese rebaño pequeño. Entonces, mis hermanos, ya se me acabó el tiempo. Las profecías del Antiguo Testamento, interpretadas por los postmilenialistas como referencia a una futura edad de oro de 1000 años en la tierra, realmente no se corresponden mucho. Por ejemplo, este texto que ellos citan mucho: pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Claramente, mis hermanos, se refiere en Apocalipsis 11 al retorno de Cristo a la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos, refiriéndose a la eternidad. Obviamente, nuestros hermanos, por mucho ahínco que le den al Salmo 2, obviamente el Salmo 2 está hablando de la nueva tierra, está hablando de ese retorno glorioso de Jesucristo. Por ejemplo, ellos citan Isaías 2, de 2 al 4, y no lo voy a leer, mis hermanos, porque habla también de una tierra de oro, de una tierra gloriosa, de una tierra en que viviremos en armonía. Pero obviamente en el Nuevo Testamento claramente vemos que esa profecía se cumple después del retorno de Cristo, que no se puede cumplir antes, que es después del retorno glorioso del Señor Jesucristo. La acostumbrada interpretación postmilenialista de que la gran tribulación ya pasó no se justifica en las Escrituras. Quisiéramos que fuera así. Quisiéramos no tener que pasar la gran tribulación. Pero el Señor Jesús claramente, bueno, esto ya se los dije. El Señor Jesús claramente dice que la gran tribulación pasará, al menos hay algo importante en este texto que debemos tener claro. ¿Cuándo pasará la gran tribulación? Alguien que lo lea rápido. Bueno, lo voy a leer yo para leerlo rápido. Dice: porque habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahí describe la gran tribulación y dice un poquito más adelante: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿Cuándo pasará la gran tribulación, mis hermanos? Un poco de tiempo antes de la venida de Cristo. ¿No lo dice claramente el texto? Bueno, hermanos, no hay que leer 3 comentarios para darse cuenta que ese texto claramente dice que Cristo vendrá sobre una tierra cristianizada y hermosa. No, sobre una tierra hecha leña. Es lo que dice ese texto. Léalo en la casa con detenimiento para que vea. De tal manera que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. Porque va a haber tanto problema en la tierra, tanta necesidad, tanta tribulación, que aquellos días tienen que ser acortados por causa de nosotros, por el amor a nosotros. Y serán acortados porque la señal del Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos. Jesús dice que esa tribulación es algo que no ha ocurrido, al contrario, es algo que nosotros debemos esperar y fortalecernos para ella, para entonces esperar al Hijo de Dios en las nubes de los cielos, que es el único que va a hacer que nosotros seamos librados de la tribulación. Y eso tiene sentido con la Escritura. ¿Saben por qué, mis hermanos? Yo se los puse aquí, pero se los quiero explicar. Porque si nosotros fuéramos postmilenialistas, tenemos un grave problema. No habrá problema en el milenio de no esperar con tanta ansia el retorno de Cristo. Les pregunto. Cuando todo está bien, una tierra cristianizada, mi vecino es cristiano, mi vecino al lado es cristiano, el frente es cristiano, la policía me toca y me dice: buenas, el Señor te bendiga. Los ladrones no entran. ¿Sí? Los ladrones no entran. Todas las pistolas tenemos que entregarlas porque ahí no va a haber ningún problema. No. ¿Qué ansia voy a tener de retorno de Cristo?
Y esa expectación, ese retorno, esa ansiedad del Nuevo Testamento, porque la palabra es ansiedad, esa ansiedad por el retorno de Cristo, queda diluida en ese esquema, mis hermanos. Ese es el principal problema de ese esquema. Ese es el principal problema. Una nota de cautela y ya con esto termino. Hemos expresado estos dos primeros esquemas escatológicos con mucho ahínco, con mucho deseo de que ustedes aprendan, mis hermanos. Pero hay una nota importante que debemos dar y la doy también por si alguien ve estas clases. Debemos aprender a diferenciar una herejía de un error. Nosotros estamos tratando con interpretaciones que en nuestro parecer, humilde parecer, son erróneas. Pero de ahí a pensar que eso es una herejía va un buen trecho, mis hermanos. Hay muy buenos creyentes que son y han sido premilenialistas históricos y hay muy buenos creyentes que son y han sido postmilenialistas. También, además de Lorraine Boerner, Charles Hodge fue postmilenialista. De estos hombres nos hemos beneficiado mucho y les tenemos en alta estima por causa de su fe. Así que el hecho de que no compartimos su opinión en esos puntos no nos hace despreciarlos, ni aminorarlos, ni disminuyen nuestra admiración por ellos, por nuestros padres los puritanos. Y nuestra concordancia con ellos en los asuntos más significativos de la fe es grande, mis hermanos. Por lo tanto, lo que queremos decir es que estas clases, mis hermanos, no pueden convertirse en una barrera para que nosotros le estrechemos la mano a nuestros hermanos cristianos ortodoxos que tienen otro pensamiento teológico diferente al nuestro. Quiero que eso quede claro, que cada uno tengamos claro eso también. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El diácono allá atrás me dice, ¿ni una pregunta? No, yo le vi la cara, pero él no me lo dijo. No, que también que hay que recordar que el espíritu de la época influyó a esos hombres que eran eso. Por ejemplo, muchos cristianos que vivieron en la época que Estados Unidos se convirtió en un bastión mundial de propagación del evangelio en el mundo entero, y aquí había conversiones masivas de gente. Muchos llegaron a pensar que hacer por mileniales, viendo lo que estaba sucediendo a su alrededor, o sea, dejaron de enfocarse en la interpretación, ver la Biblia como objetividad, y el espíritu de la época los arropó y eran por mileniales. Y no. Yo recuerdo todas unas revistas que yo siendo muchacho en esa época, que había aquí, que se publicaba y decía, estamos en el milenio ya en Estados Unidos. ¿Verdad? Con la cantidad de gente que se convertía y el evangelio por todo el mundo. O sea, que el espíritu de la época influyó a muchos de esos hombres a caer en ese error. Amén. Y decir una cosa diferente debió haber sido bien disonante en esa época, porque sí, mis hermanos, damos gracias a Dios por estas clases, oramos y con esto terminamos este tiempo. Señor, nosotros te damos gracias por Jesucristo. Él es la razón de nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de nuestros hermanos, gracias por este primer día de la semana. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos mirar con expectación a la segunda venida. Mirar con expectación a nuestro encuentro contigo. Padre, ayúdanos en el resto de lo que nos queda de culto. Ayúdanos a alabarte con ahínco, con deseo, con gozo. Y bendice todo lo que vamos a hacer en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.